Pensé que al convertirme en monja, encontraría paz, pero lo que viví fue un verdadero calvario, y no fui la única. A veces, el demonio no se esconde fuera del convento, sino dentro de él. Me llamo Herminia, pero ese nombre ya no aparece en ningún registro del convento donde viví por casi 20 años. Nací en un pueblito cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Mi madre, una mujer entregada a Diosito, me enseñó desde niña a rezar el rosario antes de dormir, a persignarme cada vez que pasábamos frente a la parroquia, y a ofrecerle mis penas a la Virgen cuando el mundo dolía demasiado. Desde chiquita sentí algo fuerte cuando escuchaba las campanas de la iglesia, como si el cielo me llamara. Era una niña silenciosa, obediente, no jugaba mucho, prefería ayudar en la cocina, mirar a mi madre arrodillada, o limpiar los santos que teníamos en la sala. Cuando cumplí 11, hice mi primera comunión, vestida de blanco, con flores en el cabello. Fue el día más puro de mi vida. Fue ahí cuando conocí a la hermana Clara, una monja de rostro severo pero voz dulce. Llegó desde un convento de Guadalajara a visitar nuestra parroquia y dijo que las almas puras siempre encuentran su camino a la casa de Dios. Me miró como si hablara conmigo. Desde ese día, no dejé de pensar en la vida consagrada. A los 15, mientras otras chicas pensaban en enamorarse o en irse del pueblo, yo solo quería una cosa, entrar al convento. Me parecía un lugar sagrado, seguro, lejos del pecado, de los hombres, del dolor. Lo que no sabía es que, en ese lugar donde buscaba salvación, me esperaban heridas que ni el tiempo ha podido cerrar. Fui recibida en el convento de Nuestra Señora de los Dolores, un edificio antiguo, de muros altos, en las afueras de un pequeño poblado de Jalisco. Nadie podía entrar sin permiso. Desde el primer día, nos quitaron nuestros nombres. Yo dejé de ser Herminia, ahora era la hermana Ángela. Todo era silencio. Las paredes olían a incienso viejo y humedad. Nos levantaban a las 4:30 de la mañana para rezar, y si alguna se quejaba, debía hacer ayuno por 3 días. La Madre Superiora Eloísa era una mujer que imponía miedo solo con su presencia. Nunca la vi sonreír. Nos hablaba de obediencia, de sacrificio, de cómo los pecados del mundo eran nuestra responsabilidad. Cada castigo que recibíamos era por amor a Cristo. Una vez, una hermana joven, la hermana Luz, lloró durante una confesión privada. Esa misma noche, desapareció del convento. Dijeron que había sido trasladada por indisciplina. Nunca más supimos de ella. La primera vez que me pusieron de castigo fue por mirar a una paloma que voló hacia la ventana durante el rezo. Me acusaron de distracción. La penitencia fue dormir 3 noches en el suelo de la capilla, sin cobija, repitiendo el Salmo 91 en voz alta hasta quedarme sin voz. Pero lo que más dolía no era el frío, era la mirada de las otras hermanas. Todas sabían que algo estaba mal, pero el miedo era más fuerte que la verdad. Había rumores que no se podían decir en voz alta, que en la noche, algunos sacerdotes del seminario cercano venían al convento a bendecir a las novicias. Pero yo no entendía por qué esas bendiciones dejaban a las chicas temblando, con los ojos rojos y el alma rota. Una noche, lo vi con mis propios ojos. La hermana Rosalía, una joven de apenas 17 años, fue llamada por la Madre Superiora para una tarea especial después de la última oración. Regresó horas después, con el hábito manchado, sin decir una palabra. Solo se arrodilló frente a la Virgen del Perdón y lloró sin sonido. A la mañana siguiente, pidió irse. Dijo que sentía que había ofendido a Diosito. La Madre Superiora le respondió que no existía salida sin permiso del obispo. Rosalía intentó escapar días después. La encontraron en el camino. La encerraron por una semana en una celda de aislamiento, sin luz, sin comida, solo con un crucifijo en la pared. Yo me quedé callada, como todas, porque el miedo nos envolvía como una segunda piel. Una noche, mientras fregábamos los pasillos del convento, la hermana Camila, una mujer ya mayor,
que llevaba casi 30 años consagrada, se acercó a mí y, en voz bajísima, me dijo: cuando llegues al punto en que tu alma grite más fuerte que tus oraciones, sabrás que es hora de abrir los ojos. No entendí completamente en ese momento, pero esas palabras se quedaron sembradas dentro de mí como una semilla oscura que empezaba a germinar. Días después, Camila ya no estaba. Dijeron que se había ido de misión a un monasterio en Perú, pero su celda quedó intacta, su rosario seguía colgado. Nadie se lleva el rosario si se va por voluntad propia. Fue entonces cuando empecé a hacer lo prohibido, observar. Vi que las visitas nocturnas de ciertos sacerdotes se repetían cada jueves, siempre después del rosario de las ánimas. Nunca entraban por la puerta principal, siempre por el pasillo de la lavandería, que conectaba con una pequeña puerta de hierro. Esa puerta solo la tenía la Madre Superiora. Una madrugada me levanté de la cama, como guiada por algo más fuerte que el miedo. Caminé descalza, sin linterna, hasta el salón del archivo, un cuarto donde se guardaban documentos viejos, registros de entrada y salida, y las cartas de las novicias. No se nos permitía entrar ahí. Fue ahí donde encontré algo que me partió el alma, una caja, con más de 15 cartas sin enviar, todas escritas por diferentes hermanas, todas rogando ayuda. Algunas suplicaban volver a casa, otras pedían al obispo una intervención urgente, una incluso decía: Padre, no me dejen sola con él otra vez, me duele hasta el alma. Pero ninguna de esas cartas había salido del convento, estaban escondidas, archivadas, olvidadas. Fue ahí donde supe que lo impensable no era solo un rumor, era real, estaba pasando, y nosotras estábamos atrapadas en una estructura que nos exigía silencio a cambio de gracia divina. Esa misma noche, sentí algo quebrarse dentro de mí. Durante el rezo de la mañana, mis ojos buscaron a la hermana Clara, una novicia nueva, muy joven, apenas 16 años. No estaba en su lugar, tampoco en el comedor, tampoco en la capilla. Pregunté por ella, nadie me respondió, como si nombrarla ya fuera un pecado. Fui a buscarla, lo hice con el corazón latiéndome en los oídos. Fui al patio trasero, donde se colgaban los hábitos lavados. Fue ahí donde encontré su velo, tirado en el lodo, como si se hubiera arrancado de sí misma. Sentí un frío en la espalda, me arrodillé ahí mismo, entre los trapos mojados, y recé, pero por primera vez, recé no para obedecer, sino para entender. A la semana, nos visitó un sacerdote, no diré su nombre, era famoso, respetado, había salido en televisión, en cadenas de oración por todo México, era el siervo elegido, y esa noche, entró al convento como si fuera su casa. La hermana Natalia, una joven alegre y devota, fue llamada a su celda. Cuando volvió, algo dentro de ella se había apagado. Esa chispa que todos notábamos en su forma de hablar de Dios, ya no estaba. Esa fue la noche en que decidí que ya no podía quedarme callada. Tomé una de las cartas escondidas, la de la hermana Elena, quien había desaparecido 3 años atrás, y la copié en mi cuaderno de oraciones. Sabía que si me descubrían, me castigarían, pero ya no me importaba. Intenté hablar con la madre Eloísa, le pedí una audiencia privada, le dije, con todo el valor del mundo, que quería entender por qué tantas hermanas sufrían en silencio. Su respuesta fue la que marcó mi destino. Cuando una oveja se sale del rebaño, es tarea del pastor regresarla, aunque sea con sangre. Esa misma noche, fui enviada a la habitación de reflexión, un cuarto oscuro, sin ventanas, con una Biblia y una vela. Me dejaron ahí por 48 horas, sin comida, sin contacto, solo la voz de la Madre Superiora entrando de vez en cuando para decirme que estaba poseída por la duda. Pensé que me quebraría, pero no, algo dentro de mí empezó a arder. Un fuego sagrado, un amor diferente por Diosito, uno que no me pedía que sufriera para ser escuchada. Cuando salí, supe que tenía que hacer algo más grande, escapar, pero no solo por mí, sino por todas las que aún estaban ahí, por Clara, por Rosalía, por Camila, por Elena,
por cada hermana cuya voz había sido callada. Y ahí comenzó mi verdadero plan. Planeé mi salida con el cuidado de una oración bien rezada, sin prisas, sin desesperación. Cada paso debía parecer natural. Aprendí los horarios de las cuidadoras, los cambios de guardia, los ruidos que hacían las llaves viejas al girar, y sobre todo, me gané la confianza de la hermana Verónica, una mujer que llevaba poco tiempo en el convento, y que, en su silencio se escondía muchas dudas. Una noche, durante la limpieza del refectorio, le dije, si tú también sientes que esto no es lo que nos prometieron, ven conmigo. No respondió, solo bajó la mirada, pero al día siguiente, me dejó una nota envuelta en una estampita de San Judas: Dios nos quiere vivas, no enterradas en hábitos de miedo. Sabía que no estaba sola. El plan era escapar durante la madrugada del domingo, cuando el convento se sumía en el silencio más profundo tras la adoración perpetua. Había un hueco en la barda del huerto trasero, casi invisible, donde las raíces de un viejo árbol habían levantado las piedras. Solo una de nosotras podía pasar por ahí cada vez, y era estrecho, oscuro, pero era libertad. La noche llegó, el aire olía a incienso y a peligro. Teníamos solo unos minutos entre el último rezo y la ronda de la Madre Teresa, que supervisaba los dormitorios con una linterna oxidada. Yo llevaba conmigo la copia de todas las cartas que encontré en el archivo, un rosario roto de la hermana Elena, y el corazón latiéndome como si fuera a estallar. Verónica fue primero, se deslizó como sombra, yo fui después, pero no llegamos muy lejos. Un sonido seco, un grito ahogado, luces, pasos, nos habían descubierto, nos llevaron al salón de castigos. Ahí no había santos, no había cruces, solo paredes grises y una silla vieja de madera. Nos ataron las manos, nos acusaron de traición, de estar influenciadas por el demonio moderno, de querer destruir la obra de Dios. La madre Eloísa nos miró como si fuéramos basura, y el padre que nos visitaba, sí, ese mismo santo que salía en televisión, dijo una frase que aún me quema la piel: las almas rebeldes se limpian con disciplina, o se entregan al fuego. Fuimos castigadas por 7 días, sin comida sólida, rezando de rodillas sobre arroz crudo. Verónica sangró por las piernas. Yo perdí el conocimiento 2 veces. Pero cuando nos soltaron, no lloramos, no, miramos a los ojos de esa institución podrida y decidimos algo más fuerte que escapar: exponer la verdad. Un año después, y tras muchas cartas enviadas en secreto, finalmente alguien nos escuchó. Fue una periodista local, María Teresa Gálvez, quien había sido monaguilla en su juventud y conocía de cerca las estructuras internas de la iglesia. Cuando leyó nuestras cartas, no dudó, se disfrazó de voluntaria y entró al convento bajo pretexto de organizar una campaña de salud. Grabó audios, tomó fotos, habló con otras hermanas, y cuando la historia salió en los medios, el infierno se desató. Titulares por todo México decían: silencio sagrado, el oscuro secreto del convento de Nuestra Señora de los Dolores. Monjas torturadas en nombre de la fe, escándalo en Jalisco. Religiosas piden ayuda, no es devoción, es abuso. El obispo local negó todo. Dijo que eran mentiras del demonio, que las hermanas estaban confundidas, que la prensa solo quería manchar la pureza de la iglesia. Pero ya era tarde. Otras 6 hermanas decidieron hablar. Se abrieron investigaciones. El convento fue cerrado temporalmente, y aunque muchos intentaron ocultar las pruebas, la verdad ya había salido a la luz. Verónica logró reunirse con su familia en Puebla. Yo fui acogida por una congregación reformista en Oaxaca, donde encontré, por fin, algo que parecía paz. Pero la historia no acaba ahí, porque muchas de nosotras seguimos cargando las cicatrices, porque otras siguen atrapadas en conventos como aquel, porque aún hay quienes creen que para amar a Dios, hay que sufrir hasta el alma. Yo no perdí mi fe, pero la transformé. Ya no le rezo al Dios de los castigos, sino al Dios que llora con nosotras. Hoy, cada vez que paso frente a una iglesia y escucho las campanas,
no puedo evitar cerrar los ojos y recordar, no solo el dolor, sino también las voces, las que el silencio quiso borrar, las que, como la mía, temblaban de miedo pero gritaban por dentro. A veces me preguntan si todavía creo en Dios, y yo respondo, creo en el Dios que no se esconde tras paredes de piedra, creo en el Dios que no permite que una niña sea castigada por mirar una paloma, creo en el Dios que no toca a una mujer sin su consentimiento, creo en el Dios que llora cuando una monja desaparece. Después de todo lo que vivimos, muchas hermanas se alejaron completamente de la fe, otras se unieron a comunidades espirituales más libres, y unas pocas, como yo, decidimos quedarnos cerca del fuego, no para avivarlo, sino para que nunca más consuma a nadie en silencio. He conocido muchas historias desde entonces, historias de mujeres que dejaron conventos en Guatemala, en Colombia, en España, con las mismas heridas, con los mismos secretos. Es como si existiera una red subterránea de dolor compartido, un eco que cruza fronteras. Un día, recibí una carta, venía sin remitente, solo decía gracias por hablar, gracias por no dejarnos morir calladas. Era de una hermana que aún estaba dentro, no decía su nombre, pero con solo esas palabras, entendí que mi testimonio no había sido en vano. No quiero venganza, no quiero ver destruida la iglesia, quiero verla sanar, quiero que la fe vuelva a ser un refugio, no una cárcel. Quiero que las niñas que hoy sueñan con servir a Dios lo hagan en libertad, sin miedo, sin dolor. Y por eso cuento esta historia, porque el mal no se enfrenta con más silencio, se enfrenta con verdad, con amor, con luz. Hoy ya no me llamo hermana Ángela, soy Herminia, y soy libre, libre para rezar sin miedo, libre para recordar sin romperme, libre para caminar con la frente en alto y decir, a quien quiera escuchar, lo que viví fue real, fue oscuro, fue impensable, pero sobreviví, y ahora, mi voz es mi cruz, y mi salvación. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna historia real como esta. Y recuerda, la fe no es obedecer a ciegas. Es elegir amar, con los ojos bien abiertos.